Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdadero protagonista es el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien fue rector de la Universidad de los Andes, ha sido ministro de Salud y forma parte de la coalición de la Esperanza. Doctor Gaviria, gracias por estar en Voces RCN. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches a usted, a todos los oyentes. Qué bueno podernos encontrar. Llevábamos cuadrando esta cita hace un tiempito. Pues muchas gracias. Hoy hemos invitado a Alejandro Gaviria aquí para hacerle un cuestionario muy famoso en el mundo, que es el cuestionario Proust, que se lo han hecho a muchísimas personalidades y que además se lo haremos a los otros precandidatos. Pero antes de entrar en eso, hay 2 o 3 noticias, por supuesto, de las últimas horas sobre las que queríamos preguntarle. La primera tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional de hace un rato, según la cual el aborto en Colombia ha sido despenalizado hasta la semana 24 de gestación. Hasta ahora ha estado despenalizado en 3 causales que todo el mundo conoce: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay peligro para la vida y la salud de la madre, cuando la malformación del feto hace inviable la vida. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión de hoy, doctor Gaviria? Juan Carlos, con las buenas noches nuevamente. Yo, siendo rector de la Universidad de los Andes, hice una intervención ante la Corte Constitucional, abogando por la despenalización del aborto, muy en el sentido de la decisión que tomó la Corte Constitucional. Entonces yo quiero decir que celebro el fallo de la Corte, que me parece un fallo histórico y que yo creo que va a ayudar al país a que en 3 obstáculos que se presentaban para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: el que tiene que ver con el desconocimiento de las mujeres y los trabajadores de la salud, el que tiene que ver con la interpretación de la jurisprudencia que se ha venido construyendo en el país por más de 10 años, e incluye el que tiene que ver con fallas médicas. Esos 3 obstáculos, que eran los obstáculos identificados, se empiezan a resolver. Viene una tarea difícil de cambio cultural, de acumulación de capacidades, pero resumo diciendo que celebro y apoyo el fallo de la Corte. Creo que es una buena noticia para las mujeres, para la sociedad civil de Colombia. Muy bien. Alejandro Villegas. Es que ha sido también noticia, doctor Gaviria, unos contactos que usted mismo ha reconocido con el doctor Germán Vargas Lleras y con el expresidente César Gaviria, y eso ha dado pie a toda clase de especulaciones, y es que esto es el anticipo a lo que podría ser una alianza política. ¿Cuál es el alcance de eso realmente? Por ahora no hay un alcance político, ¿no? Fueron conversaciones informales. Yo creo que tanto César Gaviria como Germán Vargas han dicho que ellos no van a tomar ninguna decisión política antes de la consulta del 13 de marzo. Sus partidos tienen independencia. Lo que tiene alcance político tal vez son algunos de los apoyos que son individuales y sin condiciones, pero esas fueron conversaciones, lo voy a decir de manera clara, casi irrelevantes políticamente. Usted escucha Voces RCN. Les decíamos hace un momento que aquí en la cabina de RCN Radio está Alejandro Gaviria, a quien le vamos a hacer el cuestionario Proust. El cuestionario Proust fue una serie de preguntas que respondió cuando era joven el famoso escritor francés Marcel Proust. Y eso se hizo célebre pues en toda Europa y en el resto del mundo. Hoy en día, y en los últimos años, revistas como Vanity Fair, no solamente en inglés sino en español, en su última página hacen el cuestionario Proust, o por lo menos algunas de las treintena de preguntas que tiene el cuestionario. Se le han hecho a personas como Sofía Loren, la actriz, o como Christopher Hitchens, el famoso autor británico que murió hace un tiempo, o como Ferran Adrià, uno de los mejores cocineros del mundo. De manera que aquí tenemos a Alejandro Gaviria y vamos a empezar haciéndole este cuestionario, que yo creo que además permite que uno se dé una idea más clara de quién es la persona que está contestando. Entonces vamos con las preguntas. Perfecto, Juan Carlos. Parece fácil, pero no lo es, ¿no? No es fácil. No es fácil. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Yo creo, Juan Carlos, que la felicidad no existe, existen los momentos felices. Tal vez mi idea de la felicidad perfecta es un viernes por la tarde, haber terminado las tareas de la semana y salir al restaurante italiano de la esquina de mi casa y tomarme un vino con mi esposa. ¿Cuál es su mayor temor? ¿A qué le teme más? En este momento, a tener una recaída del cáncer que sufrí hace ya algunos años. ¿Cuál es el rasgo suyo que más deplora? Tal vez en ciertos momentos, cierto ensimismamiento que me aleja del mundo y me puede mostrar un poco con falta de empatía. ¿Cuál es la persona viva a la que usted más admira?
La tengo aquí al lado mío, a Carolina Soto, mi esposa. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Haberme lanzado a la presidencia de Colombia, quizás. Mire, la otra pregunta del cuestionario Proust es, ¿cuál es el estado actual de su mente? Voy a decirlo, Juan Carlos, tal vez el estado actual de mi mente con esta tarea que tengo enfrente es enfocado. Es enfocado en el objetivo, en particular el objetivo de ganar la consulta del 13 de marzo. Mire, le voy a agregar unas preguntas al cuestionario Proust. ¿A usted qué le recuerda esta canción? Óigala. Cómo nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere. Bueno, esto es Momentos de Amor del Binomio de Oro y me dicen que para usted es una canción especial. ¿Por qué? Me recuerda mis años de bachillerato, mis amigos del colegio, esas épocas cuando tenía 15, 16 años viviendo en Medellín. Me recuerda también mi profesor de filosofía, porque esa canción tiene por allá una partecita que dice: este amor lo sublimaré con canciones. Y ese profesor me enseñó el significado de esa palabra misteriosa que es sublimar. ¿Usted en qué colegio estudió? En el Instituto Jorge Robledo en Medellín, el colegio de Juanes, de Santiago Botero, de Roberto José Guerrero, de Aníbal Gaviria, es gobernador de Antioquia, e incluso sus últimos años de bachillerato también los estudió allí Álvaro Uribe Vélez. ¿Y cuál es qué sello dejó en usted ese colegio? Ese era un colegio muy liberal, un poco anárquico. Y yo dejé un sello de ser un tipo buen estudiante. El cuaderno mío de español se llamaba el cuaderno del pueblo, porque el profesor de español, don Gildardo, decía: bueno, lean la tarea, y el cuaderno mío, yo era el único que hacía la tarea, lo circulaban por la parte de atrás del salón para que alguno leyera la tarea. ¿En qué materia le iba a usted mal y en cuál le iba bien? Me iba bien en casi todas, me iba bien en matemática y en español. Tal vez era malito en esa época el inglés y el francés, no me iba tan bien. Bueno, oiga, voy a seguir con el cuestionario Proust y la siguiente pregunta es esta. ¿Cuál considera usted que es la virtud más sobrevalorada? Voy a responder con un debate de estos días aquí en la política colombiana, tal vez la pureza moral. ¿Por qué? ¿Por qué piensa eso? Porque yo creo que cuando uno hace juicios morales sobre los demás, generalmente se equivoca. Y cualquier juicio moral sobre el mundo y los otros debería comenzar con la introspección, me parece a mí. Con esa conciencia de que todos los seres humanos somos falibles. ¿Le parece que se las están dando de muy éticos algunos precandidatos? Sí, me parece. Y lo he expresado recientemente. Bueno. ¿En qué, y sigo con el cuestionario Proust, en qué ocasiones miente? ¿En qué ocasiones dice mentiras? Mi mamá dijo por allá cuando yo tenía 15, 16 años: pobre Alejandro, nunca ha aprendido a decir mentiras. No miento mucho, pero cuando creo que alguna cosa puede herir a los otros o herirme a mí mismo, miento tal vez. ¿Qué es lo que menos le gusta de su apariencia? He tenido, Juan Carlos, un problemita en esta campaña con el pelo, hermano. Delgadito, impeinable, indomesticable, y tal vez el cuello también. Estos días me miré al espejo y lo vi como muy de viejito. ¿Cuál es la persona viva a la que más desprecia? Uy, esa está berraca. Tal vez un fanático que mate o le haga daño a los demás y cause sufrimiento humano por imponer su visión del mundo. Un tipo como el presidente de Filipinas, Duterte, me parece. Lo desprecio. ¿Qué característica de los hombres le gusta más? De los hombres, si hay una característica masculina, ¿cuál podría ser? Quizás el coraje o la valentía, si eso pues, se puede asociar con los hombres. ¿Y qué característica de las mujeres le gusta más? La entrega, el cuidado, la compasión. A propósito, está su esposa Carolina Soto aquí en la mesa. Carolina, gracias por estar en este programa.
Solo estaba aquí acompañando a Alejandro, pero pues no, gracias a ustedes por esta oportunidad también de compartir. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la característica de su marido que a usted más le gusta? Corchada. No, estoy aquí haciendo un balance muy rápido, pero yo creo que es el humanismo, la capacidad que tiene Alejandro de entender la condición del hombre en todas sus circunstancias. Entonces él tiene esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en entender las dificultades, las penurias, los cuestionamientos que se hace la persona sobre su propia existencia. Entonces es un humanista ante todo, es lo que creo que más destaco. Y otra pregunta, Carolina, ¿qué es lo que más le gusta de una campaña, ahora que su marido está metido en ella, y qué es lo que no le gusta de la campaña? Bueno, lo que más me ha gustado es la oportunidad de conocer el país y su realidad desde otra perspectiva, conocer tanta gente con visiones distintas, necesidades complejas, pero también esa ilusión de cambio y esa entrega por lo que hacen y por lo que quieren, ¿no? Entonces ha sido una gran oportunidad, es lo que más he disfrutado, conocer y conocer cantidades de personas de distintas regiones, de distintas condiciones, que nos han enseñado y pues bueno, nos han dado como su confianza. Eso por un lado. Y lo que menos me gusta es como es el darme cuenta que la política tiene de cierto todo eso que nos habían advertido, que es mezquina, que es de odios, de deslealtades. Entonces vivirlo de frente pues es duro. Eso me ha parecido lo más difícil. Claro. Doctor Gaviria, sigo con el cuestionario Proust. ¿Qué palabras o frases usa usted en exceso? Tengo, Juan Carlos, una muletilla que la he notado recientemente que se llama de alguna manera. Así abro comillas, digo de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera. Y utilizo otra palabra frecuentemente que yo creo que refleja mi visión del mundo, que esconde quizás, tal vez, una visión a veces trágica, y es la palabra complejo o complejidad. No es fácil cambiar el mundo, no es fácil hacer la injerencia. Y a veces la política esconde cierta simplificación excesiva, pero bueno, son las reglas de juego, ¿no? ¿A usted qué le ha parecido lo más complicado, por ejemplo, y aquí le agrego al cuestionario Proust, en los debates? ¿Qué es lo que más trabajo le cuesta, lo más difícil? Lo más difícil es tal vez, Juan Carlos, en un debate abierto con preguntas sobre todo, teniendo un minuto y medio, tener la capacidad de síntesis para mostrar no solamente un lugar común, sino una idea de cuál puede ser la transformación de verdad, sobre todo el cómo, de qué manera hacer las cosas, porque me parece que a veces la política está llena de lugares comunes, de frases hechas, y a mí no me gusta eso, pero tener esa capacidad de síntesis y expresar cuál es mi visión de una reforma a la justicia, una reforma tributaria, una reforma pensional, del cambio que necesita el país en tan poco tiempo, es berraco. Decía su esposa Carolina Soto hace un momento que usted pues en la campaña recorre el país y por supuesto va de La Guajira al Amazonas y del Baupés al Chocó. ¿Qué es lo que más le ha impactado positivamente? ¿En qué lugar, qué persona que ha visto? ¿Y qué es lo que más le ha causado tristeza y dolor? Conocí a una persona en Tierra Grata, Cesar, en el ETCR, que es el sitio donde están concentrados algunos de los reincorporados de la FARC, un guerrillero de apellido Solís, que era quien dirigía allí éramos el campamento, quien estaba sacando adelante esta comunidad, y me contó una historia que es una historia que me pareció conmovedora. Él había estudiado hasta cuarto de primaria, después hizo un examen cuando se reincorporó, llegó a 10º grado y estaba estudiando administración pública en la SAP. Y me contó en medio de la conversación que se había ganado una beca de excelencia por 3 años consecutivos y que había sacado 4,8, creo, en su última materia de Derecho Constitucional. Y vi allí una fuerza, unas ganas de salir adelante, una historia de vida distinta, de reivindicación, que me conmovió esa conversación que tuve con esta persona. Y de alguna manera recupera un poco esa ilusión en un tema que ha dividido al país, que es complejo de explicar, que plantea todo tipo de dilemas éticos, pero esa historia me pareció interesante. Difícil, conversaciones que he tenido sobre todo en el centro de la ciudad. Recuerdo una conversación con un adulto mayor de 84, 85 años en Pereira, básicamente viviendo chucherías para poder vivir. Un poco este tema de la desprotección a la vejez
que es una de las tareas pendientes más grandes que tiene nuestro país. Ya. Sigo con el cuestionario Proust y la siguiente pregunta es: ¿qué o quién es el gran amor de su vida? El amor de mi vida está aquí, acabo de hablar, Carolina Soto. ¿Por qué es el amor de su vida? Hace 20 años estamos juntos, hemos vivido la vida juntos, hemos compartido tal vez los momentos esenciales de la vida, nos entendemos bien. Y cuando yo pienso, y cuando me dicen, bueno, ¿usted qué espera del futuro? Siempre pienso, no, pasar algunos momentos felices con mi esposa, ¿no? Es por eso, por la nostalgia de la vida compartida y la ilusión de la vida por compartir. Le voy a poner otra canción que es esta. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Bueno, Uy, esta hermano. es Robarte un beso. Uy, hermano. Carlos Vives Uy, hermano, y dura esa Sebastián canción, ¿no? Yatra. Esta es una canción. ¿Y esto por qué? A ver, Ay, hijo, cuénteme por qué le Una impacta. historia personal berraca. Ahora aquí no pude evitar llorar un poquito. Yo estaba enfermo de cáncer, ¿no? Por allá en octubre del año 2017 y creo que fue en el celular, vi por primera vez este video y no sé por qué. Esa canción la vi como una celebración de la vida, como un himno a las ganas de vivir y me puse a llorar en su momento y cada que la recuerdo como ese momento, ¿no? Como la... pensar en ese momento que no sé qué estaba pasando por ese trance difícil y esa canción me recuerda a eso, es un himno a la vida, ¿no? Siempre me conecta con ese momento difícil de la vida pasada. ¿Usted qué pensó cuando le dijeron que tenía cáncer? Uy, en ese instante. Que se me cambió la vida, que se vino el mundo encima, que había que lucharla con todo y de por qué me pasa esto, ¿no? Y después recordé a algún escritor que había dicho, ¿por qué yo? Y después él mismo se respondía diciendo, bueno, ¿por qué no? Afrontar esto con todo, pero con temor, por supuesto. Miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a abandonar a mi familia. ¿Y en algún momento pensó en tirar la toalla o nunca? No, nunca. En la lucha contra el cáncer. No, nunca. Pero sí recuerdo conversaciones, tuve una conversación con un colega suyo, en un momento con Néstor Morales, me acuerdo. Iba como por la tercera ronda de quimioterapia y en medio de esa conversación yo sí le dije, yo entiendo por qué la gente tira la toalla. No la estaba tirando yo, pero alcancé a entender por qué la gente dice, ya no más, ya no más. Claro. Y ¿le sirvieron los consejos de otras personas que habían tenido cáncer? ¿Usted habló con otras personas que habían pasado por lo mismo? Sí, me sirvieron mucho. Yo creo que sobre todo las historias compartidas, entender que todo el mundo siente lo mismo, algunos consejos de hacer ejercicio, algunos consejos de no buscar en Google cuánta pendejada decía por ahí, de alejarme de Google el memorioso con toda su información a veces sin contexto. Sí. Le iba a hacer otra pregunta también del cuestionario Proust. Sí, hermano. ¿Dónde y cuándo ha sido más feliz? Hay una frase inquietante de Fernando Vallejo, el escritor paisa, hoy viviendo otra vez en Medellín después de vivir muchos años en México, que dice: la felicidad solo existe en la nostalgia. Fui feliz en la Universidad de los Andes, fui feliz cuando estaba estudiando mi doctorado en California, en San Diego, en los Estados Unidos. Fui feliz en el Instituto Jorge Robledo, en las canchas de fútbol, volteando aquí y allá. En muchos momentos, ¿no? Y soy feliz ahora también, Juan Carlos, a pesar de todo. Agradecido con la vida. ¿Y era buen futbolista o era tronco? Era arquero, hermano, era arquero. Caramba. Tenía un lado bueno y un lado malo. Tirarme hacia el lado derecho bien, hacia el izquierdo regularcito. Pero era bueno, alcancé hasta ser el arquero de
quinto B, que era quinto bachillerato. Hasta ahí llegó mi carrera como futbolista. Pero no era tan mal. ¿Y de qué, Aceptable. ¿Y de qué equipo es hincha? Soy hincha del Club Atlético Nacional. Bueno, mire, Un equipo más polémico, preguntas. ¿no? Con muchos seguidores, pero también con una barra grande de odiadores. Y soy bastante hincha, ¿no? Recuerdo los jugadores de por allá de los años 70, años 76, con Osvaldo Juan Subeldía, cuando quedó campeón, con Hernán Darío Herrera debutando. ¿Cuál ha sido el mejor jugador del Nacional para usted o los dos mejores? En la historia, yo creo que hay Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla cuando jugaron juntos. Fue una dupla muy buena. Y recuerdo, como yo era arquero, al arquero en los años 70, Raúl Ramón Navarro Paviato. Ese me quedó en la memoria siempre. ¿Dónde estará Navarro? Sí. Creo que todavía vive en Colombia. Creo que vivía en Cúcuta, tal vez. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Raúl Navarro? Raúl Navarro, sí, Raúl Navarro, un buen arquero. Raúl Navarro, claro. Sí, Raúl claro. Navarro. Claro, esa era la época. Tal vez Hernán Darío Herrera jugaba Sí, en aquella vinieron época los años después. Ahí nacional. había un Víctor Campás no jugó en ese Nacional. Víctor Campás también Estoy jugó equivocado. con Jorge Jugó en Hugo, Santa la Fe también. Chancha Fernández y con otro que llamaba Tito Gómez. Nostalgias del fútbol, hermano. Claro. Osvaldo Maturana, perdón, también hacía parte Claro. de ese equipo. Era defensa. Que era Mire, odontólogo otra por esa pregunta que época también. Le hago otra que no es del cuestionario Proust. ¿A usted con quién le gustaría tomarse una cerveza en la barra de un bar? ¿Y por qué? ¿Para hablar de qué? Me refiero a personajes vivos, muertos o de la ficción. Por ejemplo, ahora que pienso en alguien que le gusta el fútbol, Hernán Peláez, uno de esos para hablar de fútbol me gustaría. O hablar de vallenatos, también me gusta por ahí tomar cerveza con no sé, no tiene que ser muy especial. Bueno, sigo con Proust, con el cuestionario. Sigamos con Proust, a ver. ¿Cuál es el talento que más le gustaría tener? ¿Sabe que siempre ha sido para mí frustrante no saber bailar? Ese me gustaría tenerlo. Ser un bailador ¿Pero es fatal feliz. usted bailando? Es decir, A Carolina, fatal. que si soy fatal. No. Ha mejorado mucho, ha mejorado bastante. ¿Pero qué se le da mal Muy bailar? benigna, Carolina, muy benigna. ¿Pero le da mal que la salsa, el merengue? La salsa se me va mal, el vallenatico mejor, ¿no? El vallenatico un poquito, sí, pero si no, el baile no es lo suyo, la verdad. Bueno. Más cuestionario Proust. Si pudiera cambiar algo de usted, ¿qué cambiaría? Muchas cosas, yo creo, pero tal vez, Juan Carlos, a veces he sido un poco esclavo del super yo. Que no me perdono cosas que me debería perdonar. Bueno, Tal vez ¿cuál ser ha sido un su...? poco menos psicorrígido, tal vez. Sí.